Por aquí te canta Luis Anthony. García Padilla rindió cuenta sobre sus últimas 10 planillas en el periódico El Nuevo Día hoy, en las páginas 4 y 5. No sé si pudo leer el artículo. Aquí está el detalle de que no hay ninguna ilegalidad en las planillas que radicó ante el Departamento de Hacienda en los últimos 10 años. ¿Usted leyó esto? ¿Usted está, se acabó el issue aquí? Empezó el issue aquí. No entiendo. Mira, este señor acaba de destapar... ¿Qué señor? El senador García Padilla acaba de destapar graves y serios problemas de carácter. Y cuando tú miras esas dos paginitas, al final del día, si las lees bien, tú dices, es que este tipo es el rey del truco. Él es el rey del truco para los viajes y él es el rey de los trucos para rendir su planilla. ¿Pero por qué es el rey de los trucos? ¿Qué Mira, ¿qué o ilegalidad? Irregularidad se desprende Bien de lo que él sencillito. relata Él periódico El Nuevo Día? Vamos a las planillitas primero. Él hizo el viejo truco de radicar por separado, estando casado y viviendo con su esposa. Y eso, Rubén, aunque no lo querramos admitir, porque yo sé que hay gente en Puerto Rico que hace esas cosas, va en contra de la Pero ley. perdóneme. Yo no voy a defender aquí a Alejandro García Padilla porque no me corresponde, pero voy a leer la cita para beneficio de los que nos escuchan. García Padilla reconoce hoy en el periódico El Nuevo Día, en una entrevista, al explicar la radicación de sus planillas por los pasados 10 años, que en el 2001 estuvo separado de su esposa, como le puede ocurrir a cualquier pareja en Puerto Rico, y dice, tú vas a poder ver que los únicos dependientes que se reclaman ahí son mis hijos, excepto en el 2001 que mi esposa reclamó a sus papás porque él estaba separado de ella. Y dice que en el 2001 fue la única ocasión en que su esposa Wilma Pastrana y él rindieron planillas contributivas individualmente porque se encontraban separados. En el 2001 nosotros nos casamos, perdimos un embarazo, mi suegra enfermó de cáncer, de hecho murió al año siguiente y fue un año ciertamente complicado. Dice hoy que fue en el 2001 que su esposa, estando separada de él, reclamó a sus padres Tomás Pastrana y Eulalia Jiménez en su planilla. Y aquí tienes la certificación de mi suegro de que en el 2001 no rindió planillas, por lo tanto, derrotado el argumento que hay de un dependiente ilegal. Vuelvo al punto. No estoy defendiéndolo, No. pero esto es lo que él dice y Vuelvo tengo que al reseñarlo. punto. Vuelvo al punto. Carácter. Yo no sé qué es peor, Rubén. Yo no sé qué es peor. Que este señor se autodenomine que es un burdo, machista, insensible. Algunos dirían que es repugnante. Que abandona a su mujer recién casada. Que recién casado porque lo admitió. Pero Se que- acababan de casar, perdóname. Déjame terminar. Pero ¿qué clase de juicio es ese, Marco Bueno, Rodríguez Gemá? porque el tipo es un machista insensible, abandona a su mujer recién casada con la pena de haber perdido un bebé, con la pena de tener su madre muriéndose de cáncer, ¿ok? O sea, yo no sé qué es peor, si eso porque está complicado, ¿verdad? Si él abandona a su mujer y abandona a la familia de la mujer que está pasando por la pena del cáncer de la mamá, para luego entonces venir y reconciliarse rapidito el próximo año y rendir sus planillas. Yo no sé qué es peor, si eso o admitir que es un truquero de planilla. Y yo me parece a mí que él estaba recién casado con su esposa, radicó con el truquito de radicar por separado estando casado con su esposa, recién casado con su esposa, ¿verdad? Y ahora prefiere que nosotros pensemos que es un insensible que la abandonó en un momento complicado de su vida, como él dice, ¿verdad? Para luego reconciliarse. O sea, el muchacho está buscando explicaciones, y a mí me da la impresión que estos son unas faltas tan graves y tan serias de carácter, como demostró en la debida negligencia, porque no es diligencia, negligencia, O sea, que hizo en los viajes de Dubái. Perdóneme, lo que usted me está planteando es que usted se inclina a no creer la versión de que Hombre, estaba por separado, favor. ni que tenían un pariente enfermo. No se lo ni creo que yo. perdieron un bebé. Usted, No, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Yo lo que censuro es que el tipo prefiera
prefiera en este momento que está corriendo para la gobernación, que tú y yo pensemos, mira, que este tipo qué insensible que abandona a la mujer en estos momentos tan difíciles. Pero eso no es lo que dice aquí. Bueno, pues claro que sí. Pero perdóneme. Pues él se fue de la casa En porque el la mujer 2001 estaba pasando por nosotros nos problemas. casamos. Y Perdimos nos un separamos. embarazo. Mi suegra enfermó de cáncer. De hecho, murió al año siguiente y fue un año complicado. Y se separó, Rubén, se separó. Pues, ¿y qué pasa? Pues, ¿está Cualquiera se bien? puede separar. Pues está bien, Rubén, yo no te estoy diciendo que no. Pero él prefiere que pensemos que abandona a su esposa en el año que se casa. Entiéndelo, míralo ahí, te lo está diciendo él. Él abandona a su esposa en el año que se casa, con los problemas terribles emocionales definitivos que tiene que tener una señora que pierde un bebé y que tiene a su mamá muriendo de cáncer. Él la abandona para luego reconciliarse, fabuloso. Pero él te tiene que hacer todo ese cuento. O sea, te tiene que hacer todo ese cuento para no admitirte que no se separó y que lo que hizo fue rendir planilla, estando casado, pero por separado. Se inventó el cuento, Rubén, se inventó O sea, el que cuento de la ¿usted cree que esto es separación. un cuento, lo de la separación es un cuento triste para que le cojan pena? Hombre, ¿Usted por cree eso? favor, claro que sí. Lo próximo que va a hacer, pues te traerá a su distinguida esposa a decirte que fue así y que fue doloroso y que se Pero reconciliaron. perdóneme, en Puerto Rico cualquier pareja se puede separar por Ese motivos no es que el punto, solamente Rubén. es Todo del el mundo- conocimiento de ellos. Aquí todo el mundo ha tenido problemas y eso es así. Y solamente es de conocimiento de ellos. Lo que yo te digo a ti es lo siguiente. Él prefiere usar el cuento Si de la en separación efecto, a no tener que pero si en- admitirte que es un truquero de pero si planilla. en efecto lo que usted plantea fuera cierto, ¿por qué no lo hizo en el 2002 y en el 2003 y en el 2004 y en el 2005? Utilizando el mismo truco, la misma historia. Bueno, pero vamos a preguntarle a él. Vamos a preguntarle a él. O sea, definitivamente. O sea, porque no es legal, Rubén, porque lo hizo en un momento, hizo la ilegalidad, después se autocorrige y comienza a radicar como casado. Y una pregunta, si en efecto Alejandro García Padilla y su esposa radicaron por separado porque estaban viviendo, lo que permite la ley, porque estaban viviendo Porque separados. estaban separados. Porque estaban separados. Pues el asunto personal y que usted cualifica como de machista insensible, eso no le corresponde al país cualificarlo, sino a la esposa de él, y eso es un asunto interno en el que nadie se debe meter. Bueno, no, te demuestra, yo creo que denota una falta de carácter de él, de huir de uno de los problemas más serios que está enfrentando en un matrimonio recién casado, ¿verdad? Pero eso, como tú bien dices, eso es problema de él. Pero yo creo que lo que esto demuestra, by the way, yo no se lo creo. Yo creo que ellos estaban viviendo juntos y que radicaron sus planillas separados. Y yo creo que ellos prefieren usar el truco de la separación, ¿verdad? Y decirlo porque nadie se debe meter en eso, ¿verdad? En la separación para no tener que explicar el truquito de las planillas. Y yo creo que eso es lo que hay aquí. Y yo creo que el tiempo nos dará la razón. Y esto es una persona que vive escondido porque no tiene la transparencia, no tiene la honestidad intelectual de explicar las cosas, Rubén. Nunca ha explicado el viaje. Un solo viaje, Rubén. Está explicado hoy. Bueno, Vamos a eso. Vamos al viaje. Yo no voy. O sea, tú vas va- a leer todo lo que dice las contestaciones de él una Bueno, por una. pero ¿por qué no lo vamos- invitaste pero a vamos él? a evaluar, pero no podemos evaluar. Pero ¿y cómo voy a evaluar algo a preguntarle sin hacerle saber Si a la nadie- gente la base si- de lo que contestó él? Él contestó que ahorró millones de dólares. ¿De qué? ¿De qué? Si estábamos comprándole petróleo a Brasil. Ok, ya te contesté esa. ¿Millones en qué? Le preguntan, ¿tuvo la oportunidad de hacer turismo? Sí, el día que llegamos a la reunión era más tarde, en el interín yo Y iba se lo venía. cobró al Estado, fue al Museo del Cairo y fue a las pirámides y se lo cobró a Hacienda y Hacienda le pagó. Mira qué bonito. A costa tuya, mira, si ese muchacho le llegan a haber dicho, vámonos para Dubái y vámonos para las pirámides, pero lo tienes que pagar tú. ¿Tú te crees que él hubiera pagado 8,500 pesos para irse en primera clase para allá? Ay, muchacho, claro que no, olvídate de eso. No hubiera ido ni al viaje porque le costaba. Olvídate de eso. Eso fue un viaje de placer. Eso fue un viaje de placer porque esto es una cuestión, adivina de quién aprende, de su hermano mayor, que despilfarró y botó millones de pesos viviendo como un pachá en la Universidad de Puerto Rico y este hizo lo mismo en Daco. Aprendió, es congénito la cosa. O sea, viven a costa del Estado.
se dan el lujo, tienen la propensidad para gastar a costa de otros. Y eso es un riesgo terrible para Puerto Rico. Una última pregunta. ¿Por qué Alejandro García Padilla habla a través del Nuevo Día y Luis Fortuño habla a través del Vocero? No, fíjate, yo he visto muchas veces a Luis Fortuño salir en el Nuevo Día. Luis Fortuño todos los días tiene conferencia de prensa, los cubren todos los medios, los cubren todos los periódicos. Alejandro García Padilla todavía yo no lo he visto contestar preguntas ni en la radio ni en la televisión del único viaje que se le ha pedido explicar. Porque no tiene explicaciones, porque él sabe que fue una francachela, porque él sabe que fue a votar los chavos del Estado y los chavos de otros. Y no ha explicado absolutamente nada. A estas alturas, él no ha sabido explicar ese sencillo viaje que todo el mundo quiere saber. Pero mira, muchacho, ¿qué fue lo que tú fuiste a hacer allá además de ver las pirámides? Si estábamos comprándole petróleo al Brasil. Marco Rodríguez Gema, gracias por haber estado en WKQ. Siempre un placer estar aquí contigo y con todo el grupo, Rubén. 7:34.